Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a diferentes ciudades de México y América Latina gracias a las televisoras públicas que se suman a esta señal. Queremos invitarle para que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos este programa haciendo contacto hasta Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos reporta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud contabiliza por ahora 465.000 casos de COVID-19 y más de 21.000 muertos. Si bien con las estadísticas de los ministerios de salud de todo el mundo registradas en las últimas horas, la cifra real de diagnosticados podría superar los 550.000 y los fallecidos serían ya cerca de 25.000. La OMS registra ya casi 50.000 nuevas infecciones diarias en el planeta y ahora preocupa el rápido aumento de casos en Estados Unidos, que ya ha superado a China y es el país del mundo con más casos de coronavirus, mientras que Italia se mantiene como la nación con más fallecimientos, superando los 8.000, seguida de España con 4.800. En este dramático contexto se celebró el jueves una reunión extraordinaria y virtual de líderes del G20, en la que también participó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, para intentar coordinar una respuesta global a uno de los mayores desafíos a los que la humanidad se enfrenta en décadas. En su mensaje por teleconferencia, Tedros señaló a los líderes de las grandes economías mundiales que el mundo afronta una crisis sanitaria que definirá una época, a un virus que amenaza con desgarrar a la humanidad, pero al que se puede vencer con soluciones coordinadas y trabajo conjunto de la comunidad internacional. Tedros planteó un lema para esta guerra contra el coronavirus: luchar, unir y prender. Luchar sin excusas ni remordimientos, unir a todos los países porque ninguno puede vencer por sí solo, y prender o encender un movimiento global para asegurarse de que la actual crisis no vuelva a repetirse. En la cumbre a distancia del G20, los Estados miembros se comprometieron a aumentar su capacidad productiva para incrementar el suministro de productos médicos y a compartir información y datos médicos para luchar contra la expansión del coronavirus en todo el planeta. También subrayaron la importancia de fortalecer el mandato de la Organización Mundial de la Salud para coordinar la lucha contra la pandemia y se comprometieron a proporcionar recursos inmediatos a esta agencia de Naciones Unidas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Países que hoy por hoy están enfrentando los picos en la pandemia, países en Europa, en América como Estados Unidos, están viendo rebasados sus sistemas sanitarios y de salud. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hace un balance de cómo están reaccionando los diferentes sistemas de salud en el mundo ante esta pandemia. Respecto del G20 y la disposición que hay de aportar económicamente para mitigar el serio problema que se está viviendo en los países que integran a este grupo. Pero de igual manera la Organización Mundial de la Salud ha destinado recursos para los países, particularmente los países más debilitados en sus sistemas de salud, y recursos que provienen de diversas fundaciones que han hecho la aportación a la Organización Mundial de la Salud, y esta a su vez los ha destinado para esos propósitos. Por otro lado, bueno, sabemos que cada país ha hecho lo propio, destinando un presupuesto para esta contingencia, presupuestos que normalmente las naciones deben tener previsto para casos de desastres, por ejemplo, y bueno, pues no es como tal, no es un desastre natural, pero sí es una pandemia y se clasifica dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, es el caso de México, en donde, si mal no recuerdo, se ha hablado de 180,000 millones de pesos que podrían
estar disponibles para que el país pueda enfrentar la pandemia, particularmente en sus momentos más álgidos. Ahora, aquí me gustaría señalar que aún teniendo presupuestos destinados para este fin, algo que es fundamental es reconocer cómo se encuentra previamente la infraestructura en salud de una nación para poder hacer frente a una contingencia de este tamaño. Veamos lo que está ocurriendo en Italia. Italia, claro que está rebasada en su capacidad instalada hospitalaria para atender a sus pacientes. El caso de Italia, por supuesto, es un caso muy especial. Primero porque la proporción de adultos mayores, ya lo habíamos dicho aquí en alguno de los espacios, es de aproximadamente 23% de la población. En México la proporción de adultos mayores está alrededor del 10%. Entonces era esperado y se espera que el número de personas proporcional a la población que requieran hospitalización en México será menor que en Italia. Pero también hay que recordar que la población total de nuestro país, 130 millones de habitantes, rebasa con mucho a la población total de Italia. Entonces, lo que se hace como comparativo de los sistemas de salud es hablar de una serie de indicadores. Por ejemplo, el número de camas de hospital por 1,000 habitantes. En ese sentido, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha hecho un comparativo de lo que tiene Japón, que es el país que tiene el mayor número de camas de hospital por 1,000 habitantes, alrededor de 13 por 1,000 habitantes. Pero, sin embargo, si nos vamos a algunos países de América Latina, y aquí hay que hablar de México, México tiene 1.5 camas por 1,000 habitantes. Esas 1.5 camas por 1,000 habitantes, recordemos que con frecuencia están llenas. En el día a día, hospitales del IMSS, hospitales civiles de Guadalajara, hospitales, institutos nacionales de salud, todos tienen ocupación prácticamente del 100% con las patologías habituales. Viene y se suma una pandemia como la que estamos viviendo, hay mucho riesgo de que el sistema de salud se pueda ver rebasado. Por esa razón, la insistencia de que tratemos de no llegar a la fase en donde la necesidad de hospitalizar a muchos pacientes puede llegar a poner en serios problemas nuestro sistema de salud, la capacidad instalada hospitalaria sobre todo. Doctor, ¿este porcentaje que usted nos proporciona para México sería similar para el resto de países de América Latina o hay algún país en América Latina que esté por arriba de ese porcentaje? Si mal no recuerdo, Brasil, pero puedo checar el dato, Brasil, Argentina podrían estar teniendo, pero no muchas más camas por 1,000 habitantes, menos de 2 camas por 1,000 habitantes. Serían en todo caso los países que podrían tener un poco más proporción de camas por 1,000 habitantes, pero de cualquier forma están muy por debajo de la proporción que tienen, insisto, Japón, Corea, Singapur, China, el número de camas que tiene Estados Unidos, Italia, Francia, España, está muy por debajo y esa es una situación, es solo un indicador de un sistema de salud que debemos tener muy en consideración. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a este programa especial Coronavirus, la pandemia.
Hay países que por su capacidad económica han podido reaccionar de manera más pronta ante esta contingencia, incluso construyendo hospitales en tiempo récord. Otros, sin embargo, han tenido que ir respondiendo conforme se ha presentado la emergencia en su país. Italia ocupa el segundo lugar en el número de casos de COVID-19. Es un país que gasta 8.8% de su Producto Interno Bruto en su sistema de salud, el promedio de lo que destina el resto de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La esperanza de vida es de 83 años. Es un país que tiene, en condiciones normales, una baja tasa de mortalidad evitable. Sin embargo, es el primer lugar en decesos por COVID-19. Estados Unidos está en tercer lugar de contagios. Es el país que más gasta en salud con más de $10,000 por cada persona. Destina el 16.9% del Producto Interno Bruto al sector. Sin embargo, tiene peores tasas de mortalidad evitables. La esperanza de vida es de 78 años, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 80. Junto con ellos, España y Alemania están en el top 5 de las naciones con más habitantes contagiados. España gasta 8.9% de su PIB en salud. Tiene una esperanza de vida de 83 años. Su tasa de mortalidad evitable es baja, pero cuando se trata de la pandemia, está en la segunda posición de muertes. Alemania se ha distinguido por tener un alto número de casos positivos de COVID-19, pero con indicadores de mortalidad que la ubican en el lugar 8 por la pandemia. Este país es el cuarto que más invierte en salud en el grupo de la OCDE y tiene esperanza de vida de 81 años. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez afirma, sin embargo, que pese a estos esfuerzos, los sistemas de salud en el mundo podrían verse rebasados, aún aportando recursos económicos, aún construyendo hospitales emergentes, porque esta pandemia requiere de equipo y personal especializado. La manera en la que de forma emergente estos países han implementado algunas camas de hospitalización. El caso más notable fue en su momento el de China, con la construcción de 2 hospitales en tiempo récord. Lo vimos y quedamos sorprendidos, prácticamente 10 días, y tenían funcionando 2 hospitales que, por cierto, ya han quedado casi en desuso, al menos serán utilizados para otros propósitos, en vista de que ahora China está teniendo menos de 50 casos nuevos cada día y se ha convertido en uno de los países que ya ha empezado a superar la fase crítica de la pandemia. Pero por otro lado, veamos el caso de algunos países que han implementado hospitales de estructura transitoria, como hospitales inflables, parecidos a los que se utilizan en campaña de guerra, y que es válido. Sin embargo, no van a resolver, porque el número de camas que pueden implementar de cualquier manera será muy insuficiente, y además hay que recordar que no solo es el número de camas, sino también equipamiento como respiradores y personal de la salud altamente calificado, porque estos pacientes van a ser pacientes graves que en un momento dado requerirán de terapia intensiva y por lo tanto de especialidades como infectología, neumología, terapia intensiva, intensivistas y por supuesto urgenciólogos serán de las especialidades, digamos, con mayor demanda. Entonces, es un conjunto: número de camas, personal de la salud, número de camas de terapia intensiva y equipamiento en ocasiones sofisticado. El Centro de Atención de Alta Especialidad Geriátrico del Hospital Civil de Guadalajara, que me tocó construir en mi periodo como director, fue inaugurado en el 2017. Precisamente es un hospital de alta tecnología y de mucho vanguardismo para la atención de adultos mayores. Quedó perfecto para la atención de estos pacientes con COVID-19, al menos temporalmente. Para cuando pase todo esto, volverá a ser seguramente el área de atención geriátrica de alta especialidad. Pero fíjate que también
Hay otro ejemplo interesante. Este es en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el antiguo. Pero hay otro ejemplo. En el Juan y Menchaca construimos el Centro de Investigación Clínica y Medicina Translacional y lo inauguramos en el 2018. Aunque es un centro de investigación, tiene también un área de hospitalización, porque la investigación clínica en ocasiones requería de espacios de hospitalización. También está dispuesto y se va a implementar para, en caso de que la contingencia rebase la capacidad instalada. También otro ejemplo, hay que decirlo, la disposición que hizo el presidente de la República de que hospitales militares estén disponibles para la población general, me pareció una buena decisión, porque existen hospitales navales, existen hospitales militares en todo el país. También los sistemas de salud los tenemos que ver en su capacidad de cobertura y en la universalidad de la atención. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran infraestructura hospitalaria, estamos de acuerdo. Sin embargo, el número de camas por 1000 habitantes está por el orden de 3.6. No se compara con las 13 que tiene Japón o las 12 que tiene Corea del Sur o las 8 que tiene, si mal no recuerdo, Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que decir que Estados Unidos tiene una cantidad importante de población que no tiene cobertura de salud por sus características, por ejemplo, por su estatus migratorio. Y eso, a la hora de una pandemia, cuenta, porque la pandemia no sabe si tienes visa o si eres residente o no eres residente. Las pandemias afectan a todo mundo por igual. Bueno, con las excepciones ya aquí platicadas de la edad y todos esos aspectos, ¿no? Entonces, creo que el caso de España es un sistema de salud también de muy alto nivel, de mucha calidad y de cobertura universal. Sin embargo, también España es uno de los países que tiene un alto porcentaje de adultos mayores comparativamente con los países de América Latina. Un poco menos que el porcentaje que tiene Italia, pero en general los países europeos tienen un alto porcentaje de adultos mayores y eso posiblemente esté generando el rebase en su capacidad y por otro lado el resultado que está teniendo con el número de muertes, alrededor de 4,000 fallecimientos ya España, alrededor de 20,000 fallecimientos ya Italia, que pues para el caso de Europa son las dos naciones con la mayor catástrofe. Esta semana los habitantes de Panamá se despertaban con la noticia de que se anunciaba un toque de queda permanente en las diferentes ciudades de esta nación. Nuestro compañero Betzerair Richards del canal 11 de Panamá nos informa. Panamá como país ha sido reconocido por la ONU por su buen manejo frente a la llegada del coronavirus. Parte de esas medidas buscan evitar la propagación del virus que se ha convertido en una pandemia global. Un reciente informe del Ministerio de Salud de Panamá reflejó que la cantidad de personas afectadas por coronavirus para este jueves 26 de marzo asciende a 674. De estos casos, 9 personas han fallecido, en su mayoría por condiciones de salud alternas. Frente a la situación sanitaria del país, el gobierno ha decretado cuarentena total en todo el territorio nacional y toque de queda a las 24 horas del día. Es decir, que solo podrán circular por las calles del país personas que cuenten con un salvoconducto y que sus profesiones lo ameriten. Todo esto con el fin de evitar aglomeraciones y a su vez evitar contagios. En el país se ha establecido el programa Panamá Solidario, que busca brindar ayuda económica y apoyo social a aquellas personas afectadas por la cuarentena total del país. Este programa incluyó la disminución en el precio de los combustibles y la disminución de hasta un 50% en el costo de la energía eléctrica. Los bancos, a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, han informado que se permitirá a sus clientes no pagar deudas hasta por un periodo de
de 3 meses y para complementarlo, el gobierno se comprometió a no cortar ni la luz, ni el agua, ni el internet a ningún residente de Panamá durante la situación sanitaria. A raíz de esta cuarentena total, el Estado panameño estableció un proceso compuesto por horarios en los cuales las personas podrán asistir a supermercados y farmacias según el último número de cédula y pasaporte. Además, empresas de delivery han puesto a disposición de las autoridades sanitarias del país sus plataformas para entregar medicamentos y el gobierno anunció la construcción de un hospital modular en menos de 30 días, lo que sumará 100 camas adicionales para personas en estado crítico o en recuperación. Las autoridades han hecho un llamado a las personas a permanecer en sus casas y plataformas como el Sistema Estatal de Radio y Televisión han establecido programas de información educativa y de docencia para que panameños estén bien informados sobre el COVID-19 y cómo evitar el contagio. Este es mi reporte desde Panamá para Coronavirus, la pandemia, reportó Betseray Richards, CERTV, Canal 11, Panamá. Nos quedamos en América Latina. De Panamá nos vamos a Chile porque nuestra compañera Edith Venegas, reportera del canal 9 Bio de televisión, nos informa sobre cómo han enfrentado los chilenos en los últimos días la situación de coronavirus. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Chile, país que desde hace ya algunos días se encuentra en una situación de estado de catástrofe. Eso fue lo que anunciaron las autoridades del gobierno liderado por el presidente Sebastián Piñera ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. El número de personas afectadas, de personas infectadas por este virus ya superó a mediados de esta semana las 1.000 personas. Principalmente se concentran en la región metropolitana, donde está la capital de nuestro país, Santiago de Chile. El gobierno todos los días, a eso de las 10 de la mañana, anuncia la cantidad actualizada de personas infectadas, así como también el número de personas fallecidas en el país. Una situación que complica más algunos sectores y que preocupa también en algunas regiones del territorio nacional, como por ejemplo lo que pasa en Rapa Nui, más conocido como Isla de Pascua, un lugar muy turístico, donde en este momento hay mucha preocupación por la cantidad de turistas justamente que se encuentran en este lugar, así como también en otras regiones de nuestro país. Las medidas que ha tomado el gobierno principalmente tienen relación con establecer en algunos sectores barreras sanitarias, cordones sanitarios y derechamente cuarentena. También en algunos sectores, especialmente de la región metropolitana, en algunas comunas de la región metropolitana. En general, en todo el país se ha decretado un toque de queda nocturno que comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana, lo que ha generado algunos cambios importantes en el transporte público. También otra medida es la suspensión de clases durante todo el mes de marzo y también durante todo el mes de abril. Hay clases online que se hacen a través de las distintas plataformas de cada establecimiento educacional, al igual que lo han hecho las universidades estatales y privadas de todo el territorio nacional. Una medida que además incluye adelantar las vacaciones de invierno para el mes de abril. Esto significa que los estudiantes no están de forma presencial durante todo este mes de marzo y también durante el mes de abril. En materia de salud se han inyectado bastantes recursos para reforzar los centros de salud, especialmente los centros de salud públicos en nuestro país, y una inyección también de profesionales que puedan colaborar en esta emergencia. En materia legislativa se han aprobado algunos proyectos por parte del Parlamento que refuerzan el teletrabajo para proteger a los trabajadores que van a tener que hacer sus labores desde la casa, y también desde el mundo privado se han entregado algunas facilidades, postergaciones en pagos de la luz, por ejemplo, para las familias más vulnerables. La situación social en el país es relativamente tranquila. Hay que considerar que Chile está saliendo también, o estaba en medio de una crisis social importante, de un estallido social importante, y en general la gente ha adoptado con bastante resguardo las medidas. Hay algunas excepciones de personas que no respetan los toques de queda, no respetan las cuarentenas establecidas en algunos sectores y que también generan acaparamiento en los centros de abastecimiento, principalmente con los productos de higiene. Acciones que han tenido una condena social, especialmente a través de las distintas redes sociales. En materia económica también hay una inyección importante de recursos en un plan que fue anunciado por el gobierno, un plan económico para apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La situación actual de nuestro país es de alerta, es de alarma en medio de este estado de catástrofe para prevenir y para también tratar de disminuir la cantidad de aumentos de casos del coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. La pandemia de coronavirus no solamente ha conmocionado las estructuras sanitarias de los diferentes países, también ha provocado severos daños en la economía mundial. El Grupo de los 20 acordó inyectar $5 billones para disminuir el impacto económico. Justo el día que se reunieron de manera virtual los países del G20, al que pertenecen Italia, Estados Unidos y Alemania, que han acumulado más contagios por COVID, el número de personas con el virus rebasó los 500,000. Los países miembros del G20 acordaron inyectar $5 billones para contrarrestar el impacto social y económico de la pandemia. Ese fue el resultado que la cumbre dio a conocer en un comunicado. El G20 representa alrededor del 90% de la economía mundial y está conformado por Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Rusia, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón y México, entre otros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien participó por primera vez en la cumbre, solicitó que la Organización de las Naciones Unidas esté a cargo de la compra de medicinas y equipos médicos. Hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento. El mandatario mexicano espera que no se utilice el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrar paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial. Además, exhortó a una especie de tregua para que no haya el cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales. Informó Elizabeth Ortiz. En la charla con el infectólogo doctor Héctor Raúl Pérez Gómez advirtió también sobre un panorama desalentador ante un sistema de salud vulnerable para atender a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Hay países que tienen plena conciencia de que serían rebasados en su estructura sanitaria de llegar, por ejemplo, a fase 3. Y entonces, en este momento, algunos países de América Latina están aplicando medidas prácticamente draconianas con el propósito de no llegar a esa fase. Y algunos incluso han establecido estados de queda. África, que es el continente en ese sentido más debilitado, pero luego de eso los países de la región de América Latina y el Caribe constituyen un importante foco de atención para estas situaciones. Recordemos cuáles han sido las medidas que a lo largo de estos 4 meses de pandemia han tenido relevancia para modificar el curso de la misma, para enseguida hacer algunos comentarios de lo que tú estás diciendo de forma correcta, Belén. Tú estás comentando que algunos países han decidido tomar una ruta para dosificar la pandemia, para hacerla gradual, y otros han tomado la decisión de emprender medidas casi draconianas para hacer una contención más rápida y mitigación más rápida en su momento. Hay 2 ejemplos que pueden comparar estas 2 estrategias. Un ejemplo es lo que hizo en sus primeras semanas de pandemia el Reino Unido. Ellos de origen sugirieron que era prudente dejar a la población a que sí adoptara las medidas de prevención personal, distanciamiento personal, pero no aislamiento social. Y
que si existía infección en la población, aun cuando fuera en un alto porcentaje, eso llevaría a la generación de inmunidad en manada y que probablemente a largo plazo eso podría ser positivo para la población. Pero además, en virtud de que solo la población de adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes serían las de riesgo para tener que ir a un hospital, señalaron, concentremos la atención ahí para que tengan atención oportuna y salvemos el mayor número de personas en condiciones graves. Eso fue Reino Unido, primeras 4 a 5 semanas, lo modificaron porque empezaron a advertir que los números se les estaban yendo a más de lo que habían pensado dosificar, entre comillas. Y el otro extremo posiblemente sea Corea del Sur y China, por supuesto, en su momento China. Solo que a Corea del Sur le dio un poco más tiempo para planificar muchas cosas y ellos adoptan medidas que pudimos estar viendo en imágenes televisivas, en donde la Guardia Militar y las Fuerzas Armadas tuvieron un papel importante en el hacer el cumplimiento de los toques de queda y para que la gente realmente tuviera aislamiento social domiciliario, invariable, día a día, en todo momento. Adicional a lo anterior, por supuesto, con un sistema de salud fortalecido, atendieron de manera oportuna a los pacientes graves y también algo que hicieron fue detectar tempranamente con pruebas de diagnóstico. Ellos desarrollaron, por ejemplo, PCRs en tiempo real, pero de una modalidad de respuesta rápida y los aplicaron de forma masiva. Entonces tenían diagnóstico temprano y por lo tanto lograban cortar la cadena de transmisión y fueron pruebas que aunque eran con base en PCR, a diferencia de la PCR tradicional de 6 a 8 horas, acortaron esas PCRs a solamente 45 minutos de realización de la prueba, disminuyeron los costos de tener un costo promedio, por ejemplo, de $100 la prueba tradicional, lo redujeron a casi $50 la nueva prueba de PCR rápido y con esa aplicación ellos lograron entrar a otro frente de contención de la pandemia, diagnosticar temprano y cortar la cadena de transmisión en los contactos. Entonces, esos dos ejemplos nos hablan de cómo se pueden enfrentar este tipo de pandemias. En el primero de los ejemplos, el desgaste económico es mayor, puede ser más importante porque la presencia del virus puede durar mucho más tiempo en una población y eso puede impactar económicamente, pero también es un mecanismo para que una capacidad instalada hospitalaria no sea rebasada cuando el número de casos pues está en crecimiento. Por su parte, el epidemiólogo Martín Silva Moctezuma menciona las posibles afectaciones que pudieran presentar pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad. Los pacientes diabéticos, los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer, las mujeres embarazadas, los fumadores, que son muy importantes, las personas con obesidad mórbida, los niños menores de 5 años, aunque afortunadamente en estas situaciones nos ha estado pegando mucho en los niños y las mujeres embarazadas, que eso es una ventaja bastante importante para la población. Los pacientes que son trasplantados utilizan algunos medicamentos para precisamente disminuir su sistema inmunológico, que no haya rechazo del trasplante, y entonces ellos están en un riesgo también alto. Por eso normalmente al momento de que terminan su proceso pues del trasplante en sí, la recomendación es que no estén
ahora sí paseándose por todos lados, ¿no? Porque pueden agarrar cualquier infección. En este caso, COVID-19 es una de las infecciones que primordialmente tienen que cuidar ellos. Vamos ahora hasta la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos. María Teresa Saravia nos reporta desde esta ciudad. Hola, muy buenos días. Soy María Teresa Saravia desde Los Ángeles, California. Estoy aquí para plantearles un panorama general de lo que estamos viviendo en estos momentos en Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus. Es necesario comentar que hay más de 54,000 contagios en todo el país y la cifra de muertos ya supera los 700. Además, lamentablemente, las predicciones económicas no son nada halagadoras. Se habla de que de ahora a la llegada del verano se perderán cerca de 14 millones de empleos en los distintos rubros. Y fue precisamente que para apoyar esta situación, el gobierno federal aprobó en horas pasadas un estímulo económico por $2 trillones que será distribuido a los contribuyentes, ya sean ciudadanos y residentes legales de este país, de la siguiente manera. Aquellos que ganan menos de $75,000 podrán recibir a nivel individual cheques por $1,200 y por pareja $2,400. La pequeña y mediana industria también podrá solicitar préstamos para salir adelante con sus negocios. Ahora, por otra parte, quienes estamos trabajando en casa hemos visto en el diario vivir que, por ejemplo, al acudir al supermercado ya no hay compras de pánico y ahora se establecieron reglas para entrar. Se pide que de 10 en 10 ingresen a la tienda para que a la hora de pagar también fluya la salida de los clientes y no haya exceso de personas en el interior de la tienda, tratando de evitar de esta manera que se contagien mientras hacen sus compras en el supermercado. Además, en los próximos días se va a blindar a los cajeros, es decir, se les va a poner vidrio alrededor y algún tipo de protección para que no estén en contacto directo con las personas mientras están pagando sus mercancías. Por otra parte, la gente aquí en el área de Los Ángeles ha obedecido la regla de quedarse en casa porque ya vemos que las calles cada vez están más solas, las autopistas vacías. Me ha tocado constatar esto durante algunas ocasiones que he tenido que ir a la oficina, lo cual es bastante positivo que lo hagan porque de esta manera se puede contener el virus en esta semana y en la siguiente, que son consideradas semanas muy críticas para la propagación y es cuando se espera que surja el mayor número de contagios. Por eso es que es muy importante que la gente acate las órdenes tanto del gobierno estatal como del gobierno federal y se quede en casa. Bien, este es mi reporte por ahora. Vuelvo con ustedes al estudio y nuevamente les reitero, ustedes también allá en Guadalajara, cuídense, quédense en casa. Y en medio de esta situación de emergencia, la penosa actuación de personas que se han aprovechado en Bruselas, por ejemplo, advirtieron de la proliferación de falsos medicamentos que hoy por hoy se ponen a la venta, particularmente en las redes sociales. Los medicamentos contra el coronavirus afloran en las redes y la Unión Europea advierte contra estos fármacos falsificados. Europol ha aprehendido 4,4 millones de unidades de productos farmacéuticos ilícitos en las últimas semanas. Ha desmantelado 7 células del crimen organizado y ha arrestado a 121 personas. Se han retirado de las redes 2.500 sitios web con información falsa. Según la agencia europea, el cibercrimen en la Unión Europea ha aumentado considerablemente y la cantidad de fármacos, sprays, desinfectantes o remedios milagro vendidos en la red es asombrosa. Los productos que más aparecen en las redes son las mascarillas de contrabando. Y si una vacuna contra el coronavirus fuese desarrollada, su gobierno y las instituciones públicas se lo comunicarían. Solo se debe fiar de fuentes fidedignas. Ursula von der Leyen también criticó a los estados como Francia y Alemania que prohibieron la exportación de material médico a Italia, aunque el veto ya se ha levantado. Bruselas insiste más que nunca en la importancia de la libre circulación de mercancías en la UE para que no escaseen los productos de primera necesidad. Una pausa breve, regresamos con más.
El nuevo coronavirus está poniendo a prueba los diferentes sistemas de salud en el mundo y para América Latina será un examen difícil de pasar. Según el Índice de Seguridad Sanitaria Global, evaluación integral de las capacidades de seguridad sanitaria mundial que mide a 195 países, especifica que las naciones menos preparadas para el brote de una epidemia o pandemia, como el COVID-19, se ubican en el continente africano, mientras que en América Latina y Centroamérica, las naciones más vulnerables son Venezuela, Guyana, Honduras y Guatemala. El documento realizado en el 2019 señala a China, España e Italia entre las regiones con mayor preparación para atender una emergencia sanitaria. Sin embargo, en estos momentos son los países con más casos de enfermos y muertos por coronavirus. Entre los hallazgos encontrados por este documento, se señala que la seguridad sanitaria en cada nación es débil. Reveló que ningún país está completamente preparado para epidemias o pandemias y cada país tiene importantes lagunas. Y hasta hoy, había poca evidencia de que las naciones hayan probado importantes capacidades de seguridad sanitaria o hayan demostrado que funcionarían en una crisis. El documento asegura que la mayoría de los países no han asignado fondos de los presupuestos nacionales para llenar las brechas de preparación identificadas. El Índice de Seguridad Sanitaria Global es un proyecto del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud Mundial. Informó Rocío López Fonseca. Para evitar que los hospitales colapsen, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez insiste en la importancia de las estrategias que cada uno de los gobiernos instaure entre sus ciudadanos, pero particularmente la importancia de que cada ciudadano tome conciencia de la emergencia y se sume a una de las acciones que han dado mejores resultados, el aislamiento social. La fase 3 son múltiples brotes de transmisión comunitaria ya en diferentes regiones, pero lo importante de una fase 3 de esas características es que estos brotes aislados en diferentes lugares no vayan a hacer confluencia, porque si hacen confluencia, esto puede ser catastrófico. Entonces, sí se debe tener muchísimo control de una serie de estrategias para que por ningún motivo vaya a rebasar capacidades instaladas hospitalarias, y también hay que tener en cuenta los impactos económicos que algo así puede generar. Si se puede cortar la cadena de transmisión tempranamente, eso es mucho mejor. Si se puede tener aislamiento domiciliario de alta disciplina, mucho mejor. No digo que necesariamente toques de queda, etcétera, pero sí con mucha participación de la sociedad, porque también hay que decir que a veces lo que está ocurriendo en Jalisco, por ejemplo, en donde las personas que sí hacen una vida social intensa, ya tienen algo de desesperación, ¿no? por salir el fin de semana, etcétera. Que existe en ese sentido, pues, una mayor responsabilidad, mucha conciencia, y que hagamos el mayor de los esfuerzos. Es básico para contener este fenómeno. Y detección temprana con buenas pruebas de laboratorio en número suficiente. Y mire, ante la pandemia de coronavirus en el mundo, una empresa italiana ha comenzado ya la impresión 3D de válvulas para aparatos de respiratorios o medias y mallas como mascarillas. Con su sistema médico rebasado ante la pandemia del nuevo coronavirus, Italia echa mano de todo para salvar vidas. Brescia, entre las ciudades del norte más afectadas de la región Lombardía, que ha registrado casi 3.800 decesos, necesitaba máquinas equipadas con válvulas Venturi para las salas de cuidados intensivos. Así, la empresa Isinova, especializada en impresión 3D, encontró una nueva función. Se suponía que debíamos cerrar la compañía. La empresa fue cerrada antes de imprimir válvulas, pero cuando el hospital pidió una mano, incluso el dueño no dudó un momento en reabrir diciendo a los chicos que necesitábamos dar la mano tanto como pudiéramos. Pero obviamente no somos doctores y no podemos ayudar a los pacientes.
Pero como ingenieros podemos ayudar a otros tratando de replicar las válvulas, así que ahora estamos abiertos para poder ayudar a hospitales como podamos. Per riuscire comunque a aiutare gli ospedali nel modo che possiamo. El equipo imprimió 4 prototipos que funcionaron con excelentes resultados, lo que abrió una serie de pedidos. Aunque las válvulas deben tener certificación especial y pasar por pruebas, la dirección del hospital pensó en esta alternativa. Los ingenieros también han adaptado máscaras de buceo para que puedan conectarse a respiradores. Abbiamo brevettato l'idea. Patentamos la idea, deliberadamente la dejamos en dominio público para que todos puedan usarla y puedan imprimir piezas. En este caso las piezas son públicas porque en este caso no se requiere una extrema precisión en su realización. Son piezas que pueden producirse usando incluso las impresoras 3D más baratas. Prodotti tramite anche le stampanti 3D più economiche. Muchas empresas de Italia están tratando de transformar sus productos para hacer frente a la emergencia. El caso se repite con fabricantes de ropa interior o incluso automotrices que han reconvertido sus talleres para fabricar mascarillas, guantes y batas. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que nos acompañe en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces, muchas gracias. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.